Un saludo para ustedes en esta primera actividad, primer video de nuestro módulo de patología y diagnóstico oral. En este video haremos un recorrido por todas las unidades temáticas que tienen que ver con este curso de manera muy resumida para que ustedes tengan una aproximación global de lo que vamos a ver durante este semestre. Entonces, vamos a ver solamente generalidades. Este módulo está dividido en 3 unidades. La unidad 1 de patología de mucosa oral, que por lejos es la más prevalente. Luego la unidad 2 con patologías de huesos maxilares, tranquistas y otras cosas. Y unidad 3 con patología de estructuras anexas, donde están glándulas y otras materias. Eso es en sentido más general posible. Ahora, entrando un poco más en detalle, en la primera unidad vamos a tocar temas como lesiones reactivas, infecciosas, de base inmunológica, neoplásicas y de una serie de otros tipos de patologías que afectan a nuestra mucosa oral. En cuanto a la patología ósea, vamos a ver quistes, vamos a ver lesiones fibroóseas, lesiones de células gigantes, neoplasias primitivas de los huesos y obviamente tumores odontogénicos. En cuanto a estructuras anexas, vamos a ver principalmente lo que tiene que ver con patología de glándulas salivales, desde el punto de vista infeccioso, obstructivo, neoplásico, y también vamos a dar una pincelada de patología de seno maxilar y patología dérmica. Entonces, ustedes ya van viendo el aumento de los contenidos. Ahora, en cuanto a patología de mucosa oral, vamos a ver en primer término lo que son las lesiones básicas. Y es súper importante este tema, porque para poder entendernos en un idioma técnico, en un idioma apropiado, es necesario conocer el nombre de las lesiones básicas. Así todos manejamos el mismo idioma, no tenemos que decir tantas palabras para describir una lesión, porque ya el solo nombre de la lesión trae consigo el significado general con muchas características que nos podemos evitar. Y tercero, nuestra descripción, nuestra ficha clínica va a estar muy bien ordenada. Y cuando otro profesional quiera leer nuestra ficha, va a poder entender perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, las lesiones básicas es fundamental conocerlas en detalle. En cuanto a la clasificación de las patologías de la mucosa oral, vamos a recordar que son 8 familias. Hay 8 grupos distintos dependiendo del agente etiológico que está influyendo sobre la mucosa. Estas 8 familias se han dividido a su vez en 4 que son más importantes: las reactivas, las infecciosas y las inmunológicas son precisamente las más comunes. Y las neoplásicas, que están en el grupo de arriba, en el grupo principal, las neoplásicas están acá por su trascendencia, en el sentido de que existe el cáncer en este grupo y todos sabemos la relevancia de esta patología, cáncer oral. Después tenemos un segundo grupo de patologías un poco menos relevantes, pero no por ella menos frecuentes, pero no por ella menos importantes, donde están las patologías de mucosa oral derivadas de enfermedades sistémicas, aquellas que todavía siguen siendo catalogadas como enfermedades de tipo psicógenas, las malformaciones o las alteraciones de la normalidad, que debemos conocerlas porque son algo, como dice su nombre, normal, que generalmente no tienen tratamiento, solamente informarle al paciente. Y por último, los quistes de los tejidos blandos, que también son de baja prevalencia, pero que tenemos que conocerlo,
Por lo tanto, esta serie de fotografías que ahora podrían hacerse ustedes un poco extrañas, después las van a manejar a la perfección. Esas son los nombres de las 8 familias, pero dentro de cada familia, además hay una subclasificación, una subdivisión interna. Y como es el caso de las 4 principales, las reactivas se dividen de acuerdo a si reacciona más el epitelio o el tejido conectivo. Las infecciosas se dividen en virales, micóticas y bacterianas. Las de base inmunológica tienen 4 divisiones de acuerdo a la alteración que se produce en el sistema inmunológico, y las neoplásicas tenemos las neoplasias benignas, las malignas y un tercer grupo de lesiones previas a la neoplásica. Son los desórdenes potencialmente malignizantes. Todo esto después, obviamente, con mucho más detalle. Estas son algunas de las patologías reactivas más comunes. Estas son algunas de las patologías infecciosas más comunes, algunas virales, micóticas y bacterianas, y las inmunológicas, que también hay un número importante de lesiones que ustedes van a manejar de ahora en adelante. Lesiones potencialmente malignizantes, neoplasias benignas, neoplasias malignas, solamente un listado para que ustedes se vayan recordando, porque ustedes todo esto lo manejan, solamente estamos haciendo una actualización, un reforzamiento de estas patologías. En cuanto a las patologías óseas, nosotros vamos a ver, en primer lugar, vamos a saber que con estas patologías tenemos 3 elementos de juicio clínico: la radiografía, la clínica propiamente tal, las manifestaciones que estamos viendo en el paciente, y también la histología, porque muchas veces con la clínica y la radiografía no son suficientes para obtener el diagnóstico definitivo. Y en estas patologías óseas tenemos principalmente la familia de los quistes, donde vamos a conocer los inflamatorios, los del desarrollo, donde está el quiste apical, el quiste dentígero, el queratoquiste. Tenemos los tumores odontogénicos, que se dividen a su vez, ustedes recordarán, de origen epitelial, mesenquimático, mixto, y donde tenemos el odontoma como el tumor odontogénico más frecuente, seguido del ameloblastoma y varios otros. También vamos a recordar las lesiones fibroóseas, y que se llaman así porque hay un recambio, un reemplazo del tejido óseo por un tejido fibroso. Y aquí tenemos la displasia fibrosa y el fibroma osificante central. Vamos también a ver las lesiones de células gigantes multinucleadas, donde su representante más común, más general, y que ustedes probablemente más se acuerden, es el granuloma central de células gigantes. Y finalmente vamos a ver las neoplasias óseas primitivas del hueso, donde se ven afectadas solo las células del hueso, para diferenciarlas de las neoplasias que están en el hueso pero que corresponden a la médula ósea. Entonces, las neoplasias primitivas óseas benignas son principalmente el osteoma, y de la maligna principalmente el osteosarcoma. Eso es, vuelvo a insistir, para que ustedes se vayan recordando. Aquí tenemos un gráfico con unas frecuencias muy aproximadas, donde podemos ver que lejos las patologías óseas mucho más comunes son los quistes de los maxilares. Y dentro de los quistes, el quiste apical, derivado de una necrosis pulpar, que por lejos el más común, se lleva sobre el 50% de todos los quistes, seguido por el quiste dentígeno, que afecta principalmente a terceros molares incluidos y caninos incluidos. Después vienen en frecuencia los tumores odontogénicos, donde ya dijimos sobresalen los odontomas y el ameloblastoma, y después muy por debajo siguen
las lesiones fibroóseas, las lesiones de células gigantes y las neoplasias. Y después un apartado de otra serie de lesiones óseas mucho menos frecuentes. Entonces, esto es para que ustedes se hagan una idea de cuál es la frecuencia o cuáles son las patologías óseas que ustedes más van a estudiar. Y pasando a las estructuras anexias, vamos a ver un recorrido por todo lo que tiene que ver por patologías glandulares específicamente. Y dentro de esta familia vamos a ver toda la clasificación de las patologías de glándulas salivales, donde están un origen infeccioso, reactivo, obstructivo, metabólico, traumático, inmunológico, como el síndrome de Sjögren, o las neoplasias como el adenoma pleomorfo o el carcinoma mucoepidermoide. Dentro de las infecciosas vamos a tener la cialoadenitis, dentro de las reactivas vamos a tener el mucocele, dentro de las obstructivas vamos a tener la cialolitiasis, en fin, vamos a pasar por una gama de patologías en la rica familia de las glándulas salivales. Aquí tenemos la clasificación de la reactiva o traumática, donde está lejos la patología más común, que es el mucocele que muchos de ustedes han diagnosticado en más de una ocasión. Después están las infecciosas virales, pero principalmente las bacterianas a través de la cialodenitis bacteriana. Dentro de las obstructivas dijimos la cialolitiasis o el tapón mucoso. Dentro de las inmunológicas, el síndrome de Sjögren, que nosotros como odontólogos deberíamos ser los profesionales de la salud que más diagnosticamos síndrome de Sjögren. ¿Por qué? Porque su manifestación primaria está en la boca, a través de la serostomía, de la hiposial. ¿Ok? Y las neoplasias benignas a través del adenoma pleomorfo y las malignas a través del carcinoma mucoepidermoide como sus representantes más comunes. ¿Ok? Aquí tengo el listado de todas las patologías salivales. Son 6 algunas de las más comunes que ustedes tienen aquí en rojo. Y ustedes deberían reconocer, manejar a la perfección. Y finalmente haremos una pincelada, una pasada, por las sinusitis de origen odontogénico y de algunas patologías dérmicas que se ven en las zonas de nuestro territorio, cercano a la boca, a la zona peribucal y a la zona nasal, donde está diagnósticos muy parecidos, diagnósticos diferenciales del herpes recurrente o del impétigo o de dermatitis o del carcinoma vasocelular, que para nosotros deberían ser patologías de un conocimiento bastante más general, más común de lo que habitualmente tenemos. Entonces, también van a ver parte de eso. Entonces, con esto hemos pasado un breve paneo, por cierto, por las 3 unidades temáticas. Ahora, como va a ser tónica en todos los videos, 3 preguntas para que ustedes se queden pensándola y traten de recordar. ¿Cuáles son las 3 unidades temáticas en este módulo? ¿Cuántas son las familias de patologías de la mucosa oral? ¿Qué tipo de patologías óseas son las más frecuentes? Les dejo estas 3 preguntas para que ustedes recuerden y trabajen en aprender, recordar y reforzar estas materias.